ser conscientes de que no todos tienen archivos, todos tienen de pronto sus archivos desorganizados, pero queremos que esta sea una base principal para que cada uno de ustedes tenga como unos principios fundamentales para poder organizar sus archivos. Que no sea de pronto de manera muy técnica, porque pues no todos tienen conocimientos en archivos de derechos humanos o en clasificación, organización. Y lo que queremos hacer es que pues que haya un entorno en el que prácticamente podamos socializar, ayudar y resolver pues a sus archivos. Ya les iremos contando de pronto más adelante cómo hacer cada paso a paso. Pero bueno, el primer taller que queremos adentrar pues es el que estamos haciendo hoy, que es el socializar discúlpame. Bueno, vamos a dar como una definición muy pequeña de por qué esto es un archivo de derechos humanos y ya el profesor va a entrarse un poco en... El profesor, perdón. En cómo los archivos, pues cómo es el proceso de los archivos de derechos humanos y qué concepción cada uno tiene de ellos. Ya en el siguiente taller que esperamos que todos puedan asistir, todos y todas, es el 1 de septiembre y es qué contiene su archivo y cómo se encuentran nuestros archivos y qué estrategias de conservación se van a utilizar en ellos. Entonces queremos hacer como una identificación de los archivos, qué archivos ustedes tienen, para eso pues les pediremos más adelante que traigan un pedacito de su archivo y de esta manera pues se pueda mirar cómo está su archivo, en qué estado está, cómo está organizado, en dónde está ubicado, porque pues mucha gente lo tiene en los baños, en las cocinas, entonces para hacer como una identificación de este. Bueno, ya en el tercer taller queremos que sea, bueno, aquí también voy a hacer una anotación y es que queremos hacerlo como básicamente nosotros lo hacemos. Nosotros primero vamos y miramos el archivo, cómo está el archivo, qué es lo que tiene su archivo, porque no sabemos qué es lo que tienen. De ahí ya vamos a hacer una estrategia de conservación y organización de archivos de derechos humanos. Entonces, cómo va a estar organizado el archivo, cómo queremos de que nosotros tengamos nuestro archivo organizado, cómo queremos que esté guardado y cómo vamos a hacer un tipo de clasificación. La clasificación ya más adelante también lo explicaremos, porque pues sabemos que no todos y todas saben pues cómo es un tipo de clasificación y más en archivos de derechos humanos. Y ya para el último taller es prácticas de almacenamiento e inventario, que es cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a guardar, cómo vamos a preservarlo y tener una organización, sea para estudio, sea para organización, sea para conservación, cómo vamos a hacer este procedimiento y cómo lo vamos a guardar. Y vamos a hacer al finalizar un tipo de balance, pues dudas, preguntas que de pronto que le faltó a los talleres, que suma esto, cómo se sintieron y ya. Ahí pues la idea es que sea un proceso continuo, como decía Alison, como que puedan venir a los 4 talleres seguidos. Entonces también les vamos a invitar a que traigan una carpeta, no muy grande, no más allá de 50 folios, pero también pueden ser diferentes tipos documentales, pueden ser fotografías, prensa en gran formato, o sea, como que cada uno desde sus organizaciones, su archivo personal, pueda traer una pequeñita muestra para que podamos hacer todos los ejercicios técnicos que nuestra compañera profesional en conservación documental, Carolina Torres, es la que nos va a estar acompañando para hacer ese proceso de primeros auxilios. O sea, por una parte, identificar qué deterioros tienen, también que tengan tipos de deterioro diferentes, pueden ser hongos, humedad, rasgaduras, y poder hacer intervención de primeros auxilios sobre sus propios archivos. Eso por un lado. Por otro lado, pues también ser redundante en que este proceso también ha sido un proceso de diálogo bien importante con el profesor José Manuel, que pues yo creo que hace unos meses, un mes, tuvimos una conversación sobre, digamos, cómo se ha dado o se ha ido construyendo la memoria histórica, las versiones oficiales sobre la memoria en el país, cómo está vinculado eso con los hechos de impunidad, ¿no?, que sabemos que hasta el día de hoy pues siguen ocurriendo, y cómo también hay unas memorias insurgentes, y por eso este espacio es del profe José, donde nos va a contar cómo ha venido siendo como ese ejercicio político de los derechos humanos, cómo eso se ha documentado y cómo eso pues ahora tiene que ser parte y tiene que ser público, pues para que identificamos qué ha sucedido, pues también en medio de que eso no se vuelva a repetir.
Más punto, no, pues 2:30. No sé, quedamos que a las 2:30 arrancaba José. Entonces, si les parece bien, yo, un poquito para hacer un panorama de quiénes estamos acá, pues no nos da para que seguramente todos hablemos y nos presentemos, porque se nos va ahí la media hora que José tiene para el taller. Pero si se da cuenta rápidamente, pues está el equipo de gestión documental. Ahí gran parte de atrás ustedes ven al equipo de gestión documental. Por aquí está el Centro Nacional de Memoria Histórica. De CEPAS también estamos 3 personas. Está la profe Caro, el profe José, también que hace parte de CEPAS. Está Reina, que está por allá en la puerta porque ya no cabe aquí más nadie. Y estoy yo también del equipo de CEPAS. Ahí veo acá estudiantes, ¿de quiénes son estudiantes de la universidad? Ya sean de pregrado o maestría. ¿Pregrado, maestría? Pregrado, maestría, más estudiantes, no. Bueno, estaban por acá, bueno, otro estudiante. Oigan, no hay sillas, yo sí, ¿por dónde están ustedes? Ya buscamos la silla para... ¿Sí, están bien? Ah, bueno. Están Laura y Vane también, que son estudiantes de la universidad, del colectivo Ruta a la Memoria. ¿Egresados alguno de pronto? También egresados, bueno, acá también egresados. Em, la compañera es de una canción de San Cristóbal. ¿De cuál es? ¿De cuál es? No, es nuestro trabajo. ¿Ah? Trabajo sobre asesinato de maestras y maestros en Colombia, más o menos del 2010, del 2002 al 2010, son más o menos, bueno, he contado desde atrás, más o menos 1.100 y pico de maestras y maestros asesinados, y infortunadamente los archivos de FECODE se perdieron. Entonces tocó ahí jugar con lo que se podía, literatura, entrevistas, leyes, los paros de los maestros, y es como lo que yo tengo, pero se quedó ahí quieto, entonces yo vengo a ver qué es lo que hay aquí. Me llamo Ángela de Castro y soy de la Nacional. Ángela, gracias. Bueno, también está Alejo, que es el coordinador de la emisora de la universidad, de la Pedagógica Radio. Bueno, creo que hay un paneo, no sé quién se me queda por fuera del paneo. Bueno, está el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hay varios acá en este espacio. ¿Alguien más por ahí que ganó? Yo no estoy en ninguna de las categorías. No, bueno, creo que ahí estamos para que también el profe José pues sepa con qué público cuenta él. Es una decisión que tomamos también con el CEPAS, ¿no? Invitar a diferente público a estos espacios, que no sean únicamente para estudiantes o para profesores, sino que también seguramente en el taller vengan otras personas, porque se escribieron 37 en el formulario, pues seguramente no todos pueden llegar. Había también quedado de llegar la mamá de Dylan, específicamente. Entonces, de pronto está por llegar también. O sea, para que ustedes vean que hay un público muy diverso y que nos parece muy potente. Solamente contarles 2 anécdotas que creo que eso da cuenta de lo que decía Ángela, ¿no? Toda la denuncia que se hizo y todo, digamos, el camino jurídico que emprendió la Unión Patriótica para reiniciar, en el caso que se presentó ante la Corte Interamericana, la historia es que había unas bolsas que se iban a votar. Y alguien dijo, no las vote. Y en esas bolsas estaba la información muy importante, lo que después se rearmó en el caso que se presentó ante la Corte. Y así también creando cuenta que acá muchas veces muchos de los archivos se votaron. ¿Esas cajas de quién son? No son de nadie. Vote esas cajas. Y ahí en esas cajas estaban los documentos que hoy en día podrían ser fundamentales para repensar muchas de las cosas en el presente, ¿no? Porque además también ahorita con José, que es la idea como ese vínculo, ese vehículo que hay de la memoria, ¿no? Entre pasado, presente y perspectiva, proyección. Entonces, creo que nos viene bien y seguramente como lo ha contado también Guaira y Alison, pues digamos no son tareas, pero sí nos parece chévere que así como una otra, creo que ese taller estuvimos con Ángela también, con el profe Alfonso y con Rosario, ahí en el Centro de Memoria. Hicimos un taller de archivos humanos y procesos comunitarios y también llevaron archivos y ese día Pepaso, que es una organización comunitaria de San Cristóbal que lleva mucho tiempo, llevó el acta de fundación de Pepaso, así, una hoja, y la rotamos por todo lado y todo la vimos y, güey, madre, increíble. Claro, pero estaba rasgada, ya seguramente tenía un poco de modo, pero el acta fundacional de Pepaso la teníamos todos en la mano como si fuera cualquier documento.
Y por eso, digamos, no es que Pepazo sea descuidado, no para nada, sino que era como, claro, también el volumen de información que algunas veces tienen, pues es complejo, ¿no? Uno arma y después como cataloga y luego hay otras miradas. Entonces, creemos que es un espacio bien potente. Acá, pues obviamente gestión documental, Sandra Dolly también podría en un punto, seguramente si nos da el tiempito, en algún momento en los talleres también contarnos la universidad cómo ha avanzado en ese caso. Y estamos metiéndonos en un nuevo tema que tiene que ver con el archivo de derechos humanos de la universidad. O sea, porque creemos que es el archivo de la universidad, ya no el archivo de José ni mío, sino el archivo de la universidad. Y eso pues nos pone un reto también, tanto a gestión documental como al CEPAS, como a las colectivos de estudiantes que están acá en este espacio. Así que con esto pues le doy la palabra a José para que tengamos el chance de este primer espacio de conversación. Y bueno, lo que también el espacio, a las 4 la idea es que estemos cerrando, o sea, quiere decir que pues después de José tenemos las preguntas para conversar y ya pues digamos él también nos va dando la batuta ya metodológica. Bueno, buenas tardes, yo soy José Manuel González y pues lo que estaba mencionando el profe Miguel es que a las 4 de la tarde tengo tutoría de maestría, entonces debo salir de manera inmediata. Entonces, por eso pues yo planteaba hasta las 4 de la tarde y pues la idea, no sé si haya la posibilidad, haya tiempo para preguntas, no sé cómo, si haya un momento de preguntas, pero la idea de la charla, un poco lo que hablábamos con Guaira, es que al hacer un trabajo de archivo y de trabajar con el tema de la memoria, y documentos que pueden ser relevantes para procesos sociales, es muy importante tener la mirada histórica de esa relación entre memoria e historia. Entonces ahí es donde quiero como abordar el tema y mirar cómo se ha construido una serie de derechos humanos que han llevado precisamente a una acción política muy importante en Colombia a partir de los procesos que se fueron llevando del trabajo de archivos. Y en ese sentido, pues, digamos que quisiera empezar mirando cómo cuando cambia el gobierno de Santos al gobierno de Duque, el Centro Nacional de Memoria Histórica comienza a buscar un director o directora, porque hubo varias hojas de vida que salieron por allí, para que reemplazara al profesor Gonzalo Sánchez. Y allí pues llegó el profesor Darío Acevedo, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín. Y allí pues precisamente hubo un debate público muy fuerte sobre los archivos y lo que se desarrolló posterior, que tiene que ver en cómo muchas de las organizaciones sociales y organizaciones de víctimas pidieron que les devolvieran sus archivos porque el Centro Nacional de Memoria Histórica no era confiable. Y no era confiable porque el uso que se le estaba dando a los archivos pues generó revictimización por un lado, pero también persecución y además la forma en que se usaron los archivos. Entonces casi que hubo unos cambios en lo que es la memoria histórica de Colombia en ese marco de ese contexto de la llegada del profesor Darío Acevedo. Y eso tiene que ver también con una lectura que nosotros hemos hecho acá en la Universidad Pedagógica. Yo hago parte de un grupo de investigación que tiene por nombre Historia de la Educación y la Cultura Política. Y este grupo de investigación, pues que para esto que nos toca a nosotros hacer clasificaciones y en conciencias y tener unos niveles de reconocimiento de hoja de vida y demás, lo hacemos más como por ahí. Y además porque las universidades necesitan como de este tipo de puntajes y demás. Y dentro de ese grupo tenemos otro subgrupo que trabajamos algunos compañeros y compañeras y se llama Pedagogías Críticas, Memorias y Alteridades. Y dentro de ese grupo de investigación pues nosotros ofrecemos seminarios
ofrecemos, nuestros seminarios están ligados a ese trabajo, hacemos investigación y hacemos pues otro tipo de actividades, como en este caso llegar al CEPAS, también es como contribuir con lo que yo he venido trabajando, hemos venido trabajando en este grupo al CEPAS, pero sigo vinculado a este grupo. Y allí nosotros hemos trabajado un tema muy importante que es la pedagogía de la memoria. Y se han publicado textos y documentos de cómo abordar la memoria, pero también cómo pedagogizarla. Y en ese orden de ideas yo he trabajado un tema, o unos temas relacionados, que es cómo historizar la memoria. Y otro es una pedagogía de la historia, si hay una pedagogía de la historia. Y en ese sentido pues también tiene que ver con unos temas que yo he venido trabajando a lo largo de mi vida académica, y es la enseñanza de la historia. Entonces, en la enseñanza de la historia está la enseñanza de la memoria también, y por qué la memoria es importante. ¿No? Que esto sería como una presentación, hay que hacerlo así formalmente. Y lo otro es pues, que con CEPAS, con Miguel, decidimos, con unos proyectos que ya se habían realizado antes, por ejemplo el caso de profesor Miguel Ángel Beltrán y otros que sacaron un libro que es Universidades bajo sospecha, que de pronto no sé si lo conocen. Universidades bajo sospecha es una especie de informe de violencia a las universidades y violencia a profesores, sindicalistas, estudiantes y trabajadores de las universidades. Ese informe que se hizo de Universidades bajo sospecha se entregó a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, y ese informe pues daba cuenta de cómo la universidad ha sido un lugar de la guerra y cómo la universidad no ha estado ajena a los procesos de violencia política en Colombia. Y ligado a eso, entonces mirando cómo la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico y otras dos universidades han logrado hacer unos informes, unos trabajos sobre cómo la universidad ha sido blanco de la victimización y de los victimarios. Entonces nosotros emprendimos este trabajo de hacer como una historia de cómo la universidad pedagógica ha sido afectada por la guerra. Y en este orden del día, entonces, pues hemos trabajado un poco sobre el movimiento estudiantil. Y entonces ahí es el proyecto, ahí se vincula el proyecto de nosotros como el movimiento estudiantil. Bueno, y que no hay mucha historiografía sobre el movimiento estudiantil de la universidad pedagógica. Eso también tiene que ver en la forma como se construye también la historia, ¿no? Muy centrado en la Universidad Nacional de Colombia, del cual yo soy egresado, y pues soy egresado historiador de allá, también estudié el doctorado allá, pero sin embargo hay mucho centralismo en la Universidad Nacional y muy poco trabajo en universidades regionales y aún en la misma Bogotá. Sí, entonces, mirando esas investigaciones que se hicieron en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional, pues nos dimos a la tarea de hacer una reconstrucción, y eso nos ha vinculado muchos temas, por ejemplo el tema de la historia de la universidad pedagógica. Entonces a eso es a lo que se refería Miguel, que hay como 2 o 3 trabajos nomás sobre la historia de la universidad pedagógica, y no hay, como por ejemplo la Universidad Nacional. Ya hemos celebrado los 150 y tanto de años de la Universidad Nacional. Hace unos años, hace 2 o 3 años celebramos el sesquicentenario de la fundación de la Universidad Nacional. Tenemos la Universidad de Antioquia, 100 años y demás. En la pedagógica no nos hemos podido poner de acuerdo, aunque ahora hay una definición de 70 años. 70 años que cumplimos este año. Si nos devolvemos 50 años atrás, estaríamos en el gobierno también la historia liberal lo ha llamado como el dictador Rojas Pinilla, y en medio de la dictadura de Rojas Pinilla se funda la Universidad Pedagógica, pero hay una tradición antes
de la universidad, entonces allí ya ha empezado a abrirse el debate dentro de la universidad, si la universidad cumple 70 años o más, y en ese orden de ideas, cuáles procesos ha desarrollado la universidad y qué procesos ha tenido, entendiendo pues que la Universidad Pedagógica, desde esa fundación, desde ese decreto de fundación, la universidad se convirtió en una universidad femenina, ¿sí? Y después más femenina y de élite, y luego ha ido girando a tal punto a que hoy en día es una universidad totalmente popular, y los procesos que se desarrollan aquí dentro de la universidad o que desarrollamos académicamente, y los estudiantes, las estudiantes y demás, pues reflejan mucha memoria, y ahí entonces ya comienzo a conectar. Es porque la universidad pedagógica es un lugar de memoria, y porque hay tanta memoria, no solamente en los muros, porque hay muros que hablan, pero también hay aquí muchas canciones, los estudiantes hacen mucho arte, canciones, performance, y de otras formas que se expresan en la memoria. Entonces, de eso vemos es que hay una necesidad de historizar lo popular en Colombia y de historizar otros sectores populares, otros sectores de la sociedad que están presentes aquí en la universidad y que de pronto no se han abordado o que no han llegado a la historia. Y entonces ahí comienzo como entonces a hablar de por qué la historia es una memoria colectiva. La historia es una memoria colectiva, y bueno, y ahí comenzamos pues, a hablar de varios temas, digamos, en parte teóricos, que tienen que ver en que la historia no es el estudio del pasado. Digamos que eso también se ha ido planteando de esa perspectiva, como los historiadores nos dedicamos al pasado y ya, como una labor de estos coleccionistas de objetos del pasado. ¿Sí? La historia, si no es del presente, no es historia. Por supuesto que tiene que ver con el pasado, pero tiene que impactar en el presente y tiene que modificar el presente, o sea, hace en el presente. Y siempre está sobre los debates del presente. Y allí la memoria es clave. También la memoria no es también hay una falsa creencia de que la memoria es del pasado. La memoria está en el presente y se desarrolla en el presente. Por supuesto, tiene que ver con las sensaciones y con las improntas que deja el pasado en la persona, pero no son del pasado, están en el presente. Y la memoria se reconfigura. Es decir, yo puedo tener una serie de comprensiones del pasado, sentimientos y demás de vivencias, pero cada vez la voy reconfigurando y la voy construyendo o la voy ampliando, alargando. Y eso también tiene que ver entonces con los archivos. ¿Sí? Entonces lo primero es que vivimos un momento del boom de la memoria. Y en Colombia vivimos un boom de la memoria que ha pasado en otros lugares, por ejemplo como en Argentina, o Chile, o Brasil, donde el boom de la memoria pues marcó momentos históricos de producción académica, de pensamiento. Nosotros lo tenemos en un bucle de tiempo histórico, no de tiempo cronológico, sino de tiempo histórico, con la voz de las víctimas y con, digamos, como el cierre del régimen autoritario de Álvaro Uribe Vélez, como en el año 2010, 2009, 2010, donde las víctimas comienzan a tener una voz, una posición, un posicionamiento de la voz. Sin embargo, en esa primera década del siglo XX, pues vamos a encontrar la voz de los victimarios. Los victimarios son los que escriben, producen, hablan en los medios de comunicación, etc. Y vemos como la segunda década del siglo XX, del siglo XXI, perdón, la segunda década como la voz de los victimarios, hasta la llegada del gobierno de Duque. Y lo que mencionaba de la llegada de Darío Acevedo y bueno, y otra serie de condiciones alrededor, que podíamos ver allí como que hay un reposicionamiento de la voz de los victimarios. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos ahora, el juicio de Álvaro Uribe y otros debates que tienen que ver, hay otra vez un posicionamiento de victimarios. Entonces, y las víctimas otra vez han vuelto
por ejemplo, la lucha de las cuchas en Medellín, las cuchas tenían razón, ese intento de borrar la memoria de los muros, y de otros lugares es también un silenciamiento de la voz de las víctimas y de un posicionamiento. Entonces hay una lucha de la memoria que está enmarcado en ese boom de la memoria. Y la memoria, entonces, digamos, siguiendo a Todorov, la memoria no es solamente el recuerdo, ni es el olvido tampoco. Como uno dice, entonces, si es el antónimo, ¿no? Es la selección entre recuerdo y olvido. Y esa selección, esa escogencia entre qué se recuerda y qué se olvida, tiene que ver con los momentos históricos del país, de cómo el país ha posicionado unas memorias, ha construido unos relatos, unas narrativas, y se han posicionado, pero no quiere decir que sea esa historia tal cual de esa manera, ¿sí? Sino que la dinámica de esta sociedad nos ha llevado allí. Entonces, siguiendo a Peter Burke, él plantea que recordar el pasado y escribir sobre él ya no es una actividad inocente. Entonces, una vez piensa que ir al pasado es algo que no tiene temor o que no tiene implicaciones, y sí es una actividad que no es inocente, y que seleccionar qué guardar, qué archivos guardar y qué tipo de archivos y cómo guardar tiene una implicación histórica y política muy importante, y tiene que ver en cómo podemos interpretar o deformar hechos del pasado y la forma de cómo se nombran en el pasado. Entonces es muy importante el uso y la forma y el tratamiento del archivo. Cuando nosotros hablábamos con Vaira, hace como un mes a la fecha que nos referíamos, era que el tema de la gestión documental y la gestión de archivos no puede ser una labor técnica. No puede ser más una labor técnica si no está acompañada de procesos de comprensión histórica y de debate histórico. Entonces el tema de la historia también es una lucha, la lucha por qué narrativa se impone y de qué manera se impone. Entonces el tipo de archivos que le da soporte a esas narrativas es muy importante. Entonces, porque digamos que eso también se ha venido utilizando de esa manera. Entonces, los procesos de los grupos sociales influyen en los archivos también, porque ¿qué se archiva? ¿Y quién lo archiva? ¿Y de qué manera se archiva? ¿Y qué se recuerda? ¿Por qué no se recuerda a otro? Y otras cosas, ¿por qué se seleccionó tal o cual cosa? Entonces ahí entra en juego el tema de la memoria como un proceso de elección, de selección, y muchas veces son selecciones que no son racionales. Como cuando entra uno a una casa, vamos a entrar a una casa, a un apartamento, a un lugar de la habitación, y uno dice, ¿por qué tiene la importancia de esta imagen o de este tema o de este color y no otros? ¿Sí? ¿Por qué se seleccionó este? ¿Por qué se selecciona más la imagen de una persona o de otra, de la familia? Si es la familia, el matrimonio, como en una época antigua que era, pues ahí está atravesado por un marco religioso. Si es el matrimonio, entonces la pareja en un marco religioso, entonces hay toda una influencia de construcción de una estructura del pasado. O se selecciona más el caso de un niño, una niña, la primera comunión, atravesado sobre marcos sociales, como lo plantea Holbach. Es decir, que la memoria no es algo que esté alejado de los marcos sociales y de los marcos históricos. Y en qué lugar nosotros también hacemos parte de esos momentos, ¿no? Si yo hago parte de un movimiento campesino, ¿qué archivos y qué recuerdos recojo del movimiento campesino? O de un movimiento de mujeres, o un movimiento de trabajadores. Nosotros los profesores aquí, ¿qué recordamos, qué no recordamos, qué posicionamos? ¿Cómo posicionamos la memoria en la pedagógica, no en la nacional o en el externado, en los Andes, etcétera? Entonces allí también hay una serie de tensiones, de recuerdos y de cómo los individuos
le damos sentido a eso, ¿no? Son los grupos sociales los que determinamos lo que es memorable, no son las personas. Entonces yo puedo ser archivista y trato de construir el archivo, pero eso no es lo que determina lo que es memorable. Tiene que ver, está en relación con los grupos sociales. Y también esos grupos sociales también definen cómo será recordado ese proceso. Por eso es muy importante el tema de archivo y derechos humanos, porque vamos a trabajar con temas muy sensibles que tiene que ver con, por ejemplo, como mencionabas, del caso de que nos atañe a nosotros, los maestros y las maestras, ¿no? En lo que escuché que mencionabas, es casi todo el gobierno, un poco de Pastrana hasta comienzos de Santos, todo el gobierno de Álvaro Uribe, y mencionabas mil y pico de personas, profesores asesinados. Entonces, ahí hay mucha, digamos, importancia de, bueno, qué tipo de memorable o lo memorable de esos archivos es necesario hacerlo, ¿sí? Nosotros hicimos un trabajo a propósito de lo que mencionabas, una tesis de grado de la maestría sobre los maestros asesinados de la UP, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque se ha hecho un archivo muy importante de lo que ha sido la UP, la Unión Patriótica, pero especialmente de maestros y maestras. Entonces encontrábamos un pico muy grande de datos de profesores y profesoras asesinadas entre los 80 y los 90, ¿no? Hasta el 90 y tanto, y también lugares. Entonces ahí voy a, también pues por cuestión de tiempo, voy a irme a mirar como unos momentos de... bueno, primero, antes de eso, un poco lo que, digamos, poner en tensión un poco también lo que tiene que ver con la memoria pública, ¿sí? Porque en este caso, el Centro Nacional de Memoria Histórica, al hacer el trabajo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y como ya es una institución del Estado, pues tiene una obligación muy importante con la memoria pública en Colombia. Entonces es importante también tener claro qué es eso de la memoria pública. La historia necesita de la memoria. Nosotros no podemos hacer historia sin memoria, pero la memoria puede existir sin la historia. Porque, digamos, cuando nosotros trabajamos la memoria, tiene que ver con la impronta que dejan las personas y cómo accedemos a ese pasado sin tener un contexto histórico. Y ahí era uno de los puntos de lo que hablaba de cómo historizar la memoria, cómo llevar esos recuerdos, esas vivencias, esos sentimientos, esas emocionalidades en un marco histórico. Entonces es importante siempre, y por eso digamos el tema de hoy, hacer la charla, es que los archivos y los documentos por sí solos no hablan y por sí solos no pueden dar cuenta del pasado, ¿sí? Porque si no caemos en un positivismo muy fuerte o en un historicismo. Entonces el documento tiene que ser historizado, tiene que ser tramado, una trama de lo que ocurría, las tensiones, el poder, etcétera, el lugar de donde aparece y demás. Entonces eso tiene que ver entonces cómo la historia y la memoria son dos ámbitos de saber diferenciados, no son iguales, y su abordaje también es diferente. Entonces, en ese sentido, digamos que hay primero una oposición disciplinar entre los dos, porque la historia ingresa al mundo de la disciplina. Entonces nosotros podemos hablar de la historia como una entidad, pero también como una función dentro de la sociedad. Entonces, como una entidad, es digamos como nosotros tenemos conciencia de dónde venimos y de lo que ha ocurrido. Pero la función en la sociedad es una función de dar cuenta del pasado y de lo que ocurrió en el pasado. Entonces se convierte en una disciplina que la aprendemos en la universidad y que sabemos cómo trabajarla. Entonces, por ejemplo, el debate que hemos tenido aquí en Colombia muy fuerte con
la Academia Colombiana de Historiadores, que no son historiadores, digo yo, bueno, ya hemos dicho un poco de dónde personas, Academia Colombiana de Historia, son personas que, o han sido personas a lo largo de más de 100 años, en el contexto de la Guerra de los 1000 días, que ellos se proclamaron como historiadores y narraban o creaban narrativas del pasado. Y la Asociación Colombiana de Historiadores, que es una entidad que se crea en la década de los 60 de profesionales en historia. Entonces ahí digamos que tenemos una atención fuerte en Colombia sobre cómo se aborda el pasado y cómo escribimos desde el pasado. Y en ese sentido, entonces, hay una profesión de historiadores, ya hay historia como profesión, hay maestrías, doctorados y toda una serie de centros de investigación que abordamos la historia de manera profesional. Entonces, digamos que en esa perspectiva, esa oposición entre historia y memoria, no hay disciplina académica o profesional de la memoria. ¿Y quiénes abordan la memoria? ¿Quiénes trabajan más la memoria? Paradójicamente, no los historiadores, sino paradójicamente otros campos del saber que han ido abordando la memoria para incorporarla al conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros los maestros aquí en la pedagógica la utilizamos mucho. La utilizamos mucho por lo que les decía, porque hoy en día, vamos que los jóvenes, las jóvenes van a las comunidades, a los territorios, y allí en muchos hay tradiciones orales, y no hay mucho trabajo sobre escritura, sino oralidad, y eso nos ha llevado entonces, bueno, ¿cómo trabajamos allí? Y bueno, entre otros temas. Entonces, digamos que hay una oposición disciplinar sobre la historia y la memoria, pero también ha habido, digamos, otro tipo de debates sobre la historia y la memoria como la memoria como una crítica de la historia. Es decir, que la memoria, y en esto digamos que el planteamiento fuerte de Todorov, la memoria es tan potente que permite tumbar regímenes autoritarios y confrontar memoria e historias establecidas, narrativas muy definidas. Y eso ha hecho de que el totalitarismo y las historias de los vencedores muy bien estructuradas se pueda romper con la memoria. Y entonces allí, digamos, hay muchos ejercicios que se han puesto en vilo, ¿no? Por ejemplo, mencionaba Todorov que unas personas en el régimen ruso y que estaban exiliados en Siberia trabajando, se cortaban un dedo y lo metían eran trabajadores les tocaba tumbar bosque, y entonces en la madera, en los troncos de la madera, amarraban el dedo y mandaban esos troncos para que la gente encontrara las huellas de que había personas allí trabajando, y de esas formas. Entonces ahí había un ejercicio de memoria muy fuerte. Digamos que esa es una forma. La otra tiene que ver, por ejemplo, en cómo la memoria tumba la historia, tiene que ver en cómo Todorov menciona que en esa selección de pasado, de recuerdo y de olvido, hay algo muy importante, y es cómo la memoria permite, digamos que, mantener narrativas que no son hegemónicas, pero que están ocultas y que en un momento dado pueden aparecer. Por ejemplo, en el caso de los llamados falsos positivos o de los asesinatos a sangre fría. Entonces Todorov allí él habla de dos tipos de memorias, una memoria que es literal y una memoria ejemplar en los usos y los abusos. Entonces el uso de la memoria tiene que ver en cómo se usa la memoria y para qué. Y el abuso en cómo utilizamos la memoria para tener intereses, en este caso totalitaristas o demás. Entonces tiene que ver en cómo hay una memoria
literal, no me voy a quedar aquí mucho, sino voy a mencionarla rápidamente, pero tiene que ver en cómo, digamos, la memoria literal es una memoria que no permite avanzar, ya sea a la persona o a las comunidades. Es recordar literal, tal cual como ocurrieron las cosas, y mantenerse en ese recuerdo literal. Entonces, en esa literalidad, el dolor se mantiene, y se mantiene el recuerdo del sufrimiento, y comienza a generar un trauma colectivo, porque se recuerda de manera literal y no permite avanzar. Y lo que plantea Todorov es que el paso, digamos, de mejora o de superar esa memoria literal es la memoria ejemplar. Tiene que ver en cómo comunidades o personas convierten la memoria privada en una memoria pública. Y al convertir esa memoria pública, que es un acto de valentía y es un acto pues de valentía, pero también de exposición, de exponerse públicamente al grupo de qué ocurrió y de cómo ocurrieron las cosas. Entonces, esa memoria privada, sacarla a lo público y volverla colectiva, puede llevar a que las personas lo ataquen o lo rechacen por lo que ocurrió. Pero esa memoria pública se puede convertir, o la idea es esa, que se convierta en ejemplo y las personas puedan entender que cuando vuelva a ocurrir o se esté utilizando ese tipo de acciones, la gente lo pueda denunciar o decir basta ya. Ejemplo de esa memoria ejemplar, tiene que ver lo que les decía con los asesinatos a sangre fría. Entonces, esos asesinatos a sangre fría que se implementan en el gobierno de Álvaro Uribe, ya podemos decir del presidiario, en ese periodo de asesinatos, las madres de Soacha y otras personas que no eran solamente de Soacha, sino madres de los falsos positivos y demás, sacaron sus vivencias, sus sufrimientos y los volvieron públicos. Y ese acto de valentía permitió que cuando nuevamente en el 2018, en ese contexto de la llegada de la memoria esta pública de cierto sector, se comenzara otra vez a implementar una medida política de pedirle a los militares eficiencia en el accionar, es decir, se estaba implementando nuevamente los llamados falsos positivos o asesinatos a sangre fría. Un periodista italiano que vivía en Putumayo y en esas zonas de Colombia denuncia públicamente lo que ocurre, y este periodista fue, digamos, atacado aquí en Colombia desde las redes sociales y demás. De todas maneras se denunció y esa política se echó hacia atrás. Este periodista vuelve a Colombia y es asesinado, ¿sí? Pero se pudo echar atrás el caso de esa denuncia sobre los asesinatos. Entonces, esa memoria literal pasó a convertirse en una memoria ejemplar, y esa memoria ejemplar entonces permite confrontar en este caso la historia y esas verdades hegemónicas. Lo último, para mencionar esta distinción entre memoria histórica, tiene que ver en cómo investigamos la memoria utilizando la historia, que sería un momento de conciliación. Entonces es cómo utilizar archivos de memoria, pero historizándolos. Es decir, que, porque también ha sido eso, ¿no? También puede convertirse en un abuso de literalidad, de coger memorias del dolor y del sufrimiento y solamente quedarnos en la memoria, en ese hecho victimizante. Entonces es importante cómo trascenderlo, cómo llevarlo a un plano más allá. Y tiene que ver en cómo reflexionamos sobre la memoria, con la memoria y al interior de la historia. También, pues por supuesto, tiene que ver una mirada a la historia, ¿no? Porque digamos que una historia hegemónica, una dominante, pues no va a permitir la llegada de… Nosotros le hablamos de una historia desde abajo, ¿no? Una historia social desde abajo, tiene que ver en cómo
no miramos la historia desde los grandes personajes o los grandes actores, sino desde los sectores de abajo hacia arriba. Entonces hacer una historia de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, de las campesinas, de las comunidades étnicas, es una historia de abajo hacia arriba. Y cómo abordamos con ellos la memoria y cómo historizamos en contextos. Entonces tiene que ver, pues nosotros lo vemos también como con una perspectiva de historia crítica, ¿sí? Una mirada de la historia crítica. Bueno, entonces dicho esto, y mirando esto, voy a pasar rápidamente a una perspectiva de otro historiador que aborda mucho la memoria, ya en esta forma de vincular memoria e historia, que es un historiador italiano que es Enzo Traverso. Entonces él habla de que las sociedades modernas, o en Europa como le llaman posmodernas, acá le llamamos poscoloniales o coloniales, etcétera, o hegemónicas, etcétera, ha planteado que se está construyendo una nueva religión, y es una religión oficial. ¿Y cuál es esa religión oficial? La memoria. Entonces, por ejemplo, tiene que ver en cómo, por ejemplo, las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial, Occidente hace una conmemoración y hace una liturgia, toda una fecha, con todo un protocolo, etcétera, sobre la guerra, sobre el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Y también lo narran desde su perspectiva. La cantidad de películas que se han hecho, de novelas, escritos, etcétera, sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, es toda una topolografía, es decir, es toda una forma de obsesión, topolatría, una obsesión por la conmemoración. Entonces eso lleva a que nosotros también a veces caemos en esa obsesión memorialista. ¿Por qué? Entonces lo plantea Elizabeth Yellin, porque vivimos en un mundo muy acelerado, y ese mundo acelerado, la modernidad de Europa no mira al pasado sino al futuro. Entonces el avance hacia el futuro impide que miremos hacia atrás. Entonces necesitamos coger como un ancla. ¿Qué es el ancla? Las fechas, las celebraciones, las conmemoraciones, estas modas vintage, poner recuerdos, fechas. Los jóvenes se tatúan el año de su nacimiento, se tatúan los piecitos de los bebés, las fechas del nacimiento del papá en su cuerpo. Entonces hay una obsesión hacia el pasado de la conmemoración, pero también del recuerdo. Y esto pues lleva también, por otro lado, al turismo de la memoria. Hay mucho turismo de memoria con el dolor. Entonces se convierte en sitios históricos y lugares de la memoria, también como una forma de obsesión. Entonces el pasado, vivimos un momento en que se convierte en un objeto de consumo, y ese objeto de consumo hace que no sean los historiadores los que hablen del pasado, sino son otros sectores de la sociedad, y lo nombran y lo hacen como quieren, como lo desean hacer. Entonces, por ejemplo, vemos uno mucha película. Las películas están en sentido de mirar el pasado, pero con libertad de nombrarlo y definirlo. Es decir, que podemos llegar a pasados reales o míticos, y se construyen prácticas muy, a veces traídas de los cabellos sobre lo que ocurrió, pero esa es otra versión del pasado y se consume eso, hay obsesión en ese tipo de cosas. Finalmente, entonces, para hablar de la religión civil, que es la memoria, la religión civil de Occidente tiene que ver cómo la modernidad y las sociedades modernas pierden el sentido de algo que plantea Walter Benjamin, y es la herencia, el pasado, cómo el pasado debe ser. Nosotros no solamente podemos vivir de la experiencia vivida, sino de la experiencia transmitida. Y esto tiene que ver con los jóvenes también, con un ataque o una perspectiva a
a lo viejo, a lo mayor de los jóvenes, es decir, hay una obsesión por decir es que el joven per se tiene más saber o más conocimiento por ser joven. Y entonces hay un rechazo a esa experiencia transmitida. Y Walter Benjamin habla de cómo es necesario la relación entre la experiencia vivida, que es la memoria, con una experiencia transmitida, que es la historia. Entonces, esos dos vínculos que permiten generar comunidades de pensamiento mucho más amplias y mucho más críticas, mucho más dinámicas. Finalmente, la memoria colectiva dota de sentido a las sociedades y la dota de sentido con rituales, con ceremonias, con acciones políticas colectivas y con conmemoraciones. Esa es la forma en cómo nosotros vamos dotando de sentido a nuestro pasado. Bueno, nuestro pasado aquí en Colombia se construyó desde el pasado religioso y desde las conmemoraciones religiosas. Entonces, hoy en día ya estamos dándole un tránsito a conmemoraciones públicas y racionales, y eso pues está muy bien, ¿sí? Entonces digamos que, pero de todas maneras podemos caer en un problema de instrumentalización. Como tengo muy poco tiempo y voy a pasar al tema ahora sí de lo que nos corresponde, entonces en Colombia la genealogía de la memoria o de cómo se origina la memoria en Colombia tiene que ver con los conflictos políticos. Es decir, no quiere decir que no hubiese memoria, pero cómo se comienza a anclar y a narrar tiene que ver en cuando comienza en la institucionalidad del Estado a construirse y a establecerse el dolor y la violencia. Y tiene que ver en cómo, por ejemplo, hay un trabajo reciente de una compañera de nosotros precisamente, que es Fernanda Espinosa, y ella, su tesis de doctorado tiene que ver en cómo se construye el concepto de víctima en Colombia. Y en ese sentido, por ejemplo, ella plantea que las primeras víctimas en Colombia eran las élites y eran los damnificados de algo, fueron el Estado, lo institucional, les reconoció a ellos, por ejemplo, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, etcétera, los damnificados del centro de Bogotá fueron resarcidos con mucho dinero y ellos pudieron comprar casas en Chapinero, se fueron del centro hacia el norte, hacia estas zonas, pero porque se consideraban lo que hoy podremos llamar víctimas, pero en ese momento eran damnificados. Entonces hay un paso de damnificado a víctima y tiene que ver con un reconocimiento que hace el Estado. Entonces nuestro Estado colombiano, pues elitista, etcétera, y en ese sentido, pues hay un desarrollo de lo institucional en el reconocimiento de la memoria del dolor. Y así también ocurrió con la violencia y las víctimas de los paramilitares. Por ejemplo, precisamente la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica aparece cuando se crea una institución que es la Comisión Nacional de Reparación. Y posterior a esto, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional, que tenían, así se llamaba el grupo de Memoria Histórica, ese grupo pasa a convertirse en una institución del Estado, ¿sí? y se convierte en el Centro Nacional de Memoria Histórica, es decir, que viene de un campo académico, pero en un momento coyuntural histórico, tiene que ver con la Ley de Justicia y Paz, es decir, con los acuerdos con los paramilitares, y allí comienza a aparecer, digamos que, es decir, que nuestro centro de memoria histórica no ocurre por la necesidad de las víctimas o por acciones colectivas, sino desde lo académico, ¿sí? Y desde un reconocimiento estatal. Bueno, entonces voy siguiendo, digamos, las investigaciones que ha hecho el profesor Gonzalo Sánchez, en los momentos en que aparecen
archivos de derechos humanos y cómo aparecen, que le llamamos entonces la genealogía y políticas de la memoria en Colombia. Bueno, y les iba a hablar un poco de la memoria pública, ¿no? Entonces la memoria pública es el reconocimiento que hace el Estado de todas las memorias nacionales y colectivas de un lugar, de un territorio. Es decir, que para la memoria pública no puede haber memorias selectivas. Tiene que reconocer todas las memorias y tiene que darle un tratamiento de tal manera que se permita que haya un reconocimiento nacional. Entonces, en el año 2018 fue todo lo contrario. Vamos, que lo que hubo fue un recorte y un ataque a las víctimas para posicionar la memoria de los victimarios. Digamos que eso tiene que ver con un poco lo que estamos mencionando acá y de cómo hacer un tratamiento de derechos humanos y archivos de derechos humanos. Al pasarlos, sacarlos de una memoria privada y volverlos públicos y hacer un archivo y organizar un archivo, ya pasa a ser una memoria ejemplar, puede ser, y pública. Y de pronto estatal. Entonces, digamos que eso también toca tener cuidado con eso, ¿no? Y de qué manera esas memorias salen y de qué tratamiento se le va a dar a esas memorias por la importancia de eso que tienen. Bueno, el primer momento de archivos de los derechos humanos tiene que ver con, aparece con la violación de derechos humanos en el marco de los gobiernos de seguridad nacional. Es decir, estamos hablando del gobierno de Turbay Ayala. Y tiene que ver en cómo allí la memoria no surge como un campo autónomo, ni como un objeto de trabajo, como ya lo podemos ver ahora y como lo que vamos a hacer acá, sino de manera subsidiaria. Es decir, que aparece en las denuncias de asesinatos, de desapariciones de personas de grupo político en Colombia. Es decir, digamos que es muy diferente porque nosotros casi que la memoria en Colombia se ha copiado del modelo argentino y chileno. Entonces casi que se dice, bueno, entonces como hicieron los archivos de Argentina en la dictadura y de Chile en la dictadura, nosotros podemos seguir el mismo proceso. No, no puede ser posible en Colombia, porque en Colombia los asesinatos de personas y de detenciones y desapariciones y torturas que se hicieron durante el gobierno de Turbay Ayala, las denuncias de los militantes de la UP y del Partido Comunista y de organizaciones políticas fueron las que comienzan a establecer la memoria. Es decir, que ellos al hacer las denuncias, ahí estaban vehiculando la memoria. Y fue subsidiario, es decir, no tenían el interés de hacer un archivo de memoria, ¿sí? Sino que se desarrolló, fue en ese proceso. Y tiene que ver en cómo las organizaciones políticas fueron muy juiciosas en registrar, pero también eso los llevó a que en esas denuncias pues fueran estigmatizados o perseguidos o revictimizados o violentados, ¿sí? Porque se exponían públicamente en ese contexto que estábamos viviendo. El gobierno de Turbay Ayala genera lo que ya sabemos, la política de seguridad nacional, que está ligado a la Operación Cóndor, que tiene que ver con un modelo latinoamericano o suramericano de evitar que América cayera en el comunismo, ¿no? Y cayera en este tipo de situaciones. Y allí, esta política de seguridad nacional equipara las organizaciones sociales y los movimientos sociales con insurgencia. Y entonces, al equipararlos con insurgencia, eran sujetos de que el Estado aplicara violencia contra ellos. Y allí, digamos que es donde el Estado, el tratamiento que le dio el Estado a estas personas, era como un tratamiento como el que daban las dictaduras, es así, del Cono Sur. Entonces, las denuncias, el registro de las víctimas generan los primeros archivos de memoria. Entonces, la forma en que lo registran y demás. Mientras que en Chile, por ejemplo, surgen con organizaciones religiosas.
Entonces en Chile vamos a encontrar, además por la fuerza que tiene allí la iglesia y la democracia cristiana y demás, pues que precisamente cuando se acaba la dictadura, el primer gobierno que entra en Chile es el de la democracia cristiana, con Eduardo Frei, y precisamente entonces ellos son los que acompañan, digamos, estos archivos de derechos humanos. Y en Argentina tiene que ver con familiares de desaparecidos detenidos y especialmente las madres, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo y la forma de cómo ellas comienzan a preguntar dónde están sus hijos, dónde están los niños, etcétera, y esta denuncia las lleva a ellas a comenzar a sacarle las fotografías de sus seres queridos y pegárselas en su cuerpo, y después comienzan a generar pues tablones y otro tipo de proceso para visibilizarlo, y ahí se fue construyendo archivos de la memoria, pero no también con el interés de que fueran archivos de la memoria, sino era en la búsqueda de las personas desaparecidas y bueno, y violentadas. Y en ese sentido entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo en Colombia aparece en el año 73 el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Y allí, pues que precisamente y paradójicamente uno de los financiadores de ese Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es García Márquez, que él se gana un premio de literatura y él abona ese dinero, y eso es lo que hace que lo persigan los militares y los políticos, y hace que se exilien del país, es decir, que en esas luchas por la memoria. Y allí las violencias rurales fueron registradas por ese organismo, es decir, porque casi que la documentación se hacía era urbana, de manera de las ciudades, pero en los procesos rurales ya la creación de este Comité de Solidaridad, pues que en su época ese Comité de Solidaridad fue definido como una organización comunista, guerrillera, subversiva, ¿sí? Bueno, entonces, y posteriormente entonces vamos a encontrar la aparición de ASFADES, la Organización de Familias de Detenidos y Desaparecidos, 1982. Y entonces allí ya ASFADES no solamente se encargaba de registrar quiénes estaban desaparecidos, sino que hace un apoyo psicológico a las personas. Y el encuentro de las personas también genera intercambio de experiencias y de posibilidades y de mejoras. Vamos que hay una construcción de memoria personal y colectiva que se va desarrollando. Y allí entonces estas familias también comienzan a entender, por ejemplo, en el caso, aquí lo hemos visto, por ejemplo, que no la veo acá, pero en el caso de Marlis Pedraza, la misma señora Luz Marina Bernal, cuando ellas sufrieron ese dolor y esa situación trágica, ellas no lo entendían de qué era lo que ocurría, por qué había ocurrido eso con su familiar. Pero en el contexto político y de comprensión ya lo pueden entender, y eso los ha llevado a ejercer lucha política. Por ejemplo, el origen de ASFADES y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos va a concluir en lo que hoy llamamos el Móvice. Sí, digamos que son procesos históricos que se van desarrollando en el tiempo, y hoy podemos hablar del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Entonces, ese intercambio de experiencias, reflexión de la represión y de las desapariciones y las denuncias, los retablos, llevaron a que se fuera construyendo unos procesos de derechos humanos, y eso también atravesó a las organizaciones. En ese momento, en la década del 60 al 80, derechos humanos tenía que ver con una lucha antiestatal y en esa forma de dominación. Hoy vemos que el tema de los derechos humanos lo lidera Estados Unidos en el mundo. Entonces da mucha desconfianza que es los derechos humanos hoy en día. Bueno, entonces allí aparece, por ejemplo, el libro negro de la represión. No sé si lo llegaron a conocer, ¿lo vieron? ¿Sí? El libro negro de la represión. Entonces este libro negro de la represión describía las violaciones de derechos humanos, cómo se perfilaron las víctimas y los victimarios. ¿Sí? Entonces, pues es un libro que se tuvo que editar fuera de Colombia,
y que llegó a Colombia de forma pues, clandestina porque era considerado subversivo, etcétera. Tener ese libro era considerado ser un peligro para la sociedad. Entonces, bueno, yo tengo uno, pero entonces en ese tiempo tener ese libro en la universidad, eso era un peligro, entonces nos tocaba forrarlo con papel regal o cosas así que no fuera tan visible, esconderlo y no llevarlo, etcétera. Bueno, era una forma muy fuerte de... Entonces, ese sería el primer momento. Sí. Dale, por supuesto, dale. Me surge una duda porque en las reflexiones sobre las comisiones de la verdad y la memoria, el hito que siempre se coloca como inicial es el de Germán Guzmán y Falbora, Sí, de ok. la violencia. ¿No funcionaría de alguna manera como también un primer espacio de construcción de archivos de memoria? Por ejemplo, las fotos. Es la primera vez que se puede ver los tipos de corte, bueno, que es una cosa tremenda, ¿no? ¿No funcionaría como un primer punto antes que el tema de Turbay, que claramente pues, es el punto de referencia para el inicio del movimiento de derechos humanos como tal, pero no sé si en términos de archivo y de memoria, y un poco pensando como en el trabajo que ha hecho Jefferson Jaramillo sobre las comisiones de la verdad y la memoria? Bueno, yo lo que podría decir, yo creo que sí, yo creo que estaría de acuerdo contigo. Sin embargo, mencionaría algunas consideraciones, pero estoy de acuerdo. O sea, lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo porque las imágenes y las narrativas y los testimonios son allí dicientes. Sin embargo, lo que primero podría decir es esas consideraciones es que es una comisión de la verdad. Es decir, el libro que llamamos La violencia en Colombia no era un libro total, sino era un informe de una comisión de la verdad que se crea en el gobierno del Frente Nacional y pues estas personas, Monseñor Guzmán y Falbora, fueron comisionados de ese informe, ¿no? No quiere decir que no haya memoria allí, por supuesto, pero era una memoria, digamos, más pública, solo que la forma como se estableció. Y también, digamos que las conclusiones o la forma como se abordó, ¿no? Esta comisión de la verdad, podríamos decir, o de la historia de la violencia en Colombia, pues tenía que ver con una perspectiva muy sociológica. Entonces, eso era una sociología funcionalista donde planteaban, vamos, que en ese momento era como que la sociedad, algo estaba fallando en la sociedad y eso había descompuesto pues, todo el órgano social de la sociedad. Y entonces que en esa mirada, la conclusión que se hace de la violencia en Colombia, a tal punto pues que el periodo histórico se definió como violencia y le llamamos al periodo como de violencia. Pero desde la historia nosotros decimos no podemos llamarle a ese periodo la violencia, es un eufemismo, sino que fue un ataque muy intencionado al movimiento campesino que estaba liderando Jorge Eliezer Gaitán. Y que de hecho Gloria Gaitán, su hija, lo menciona de esa manera, ¿no? Dice, la muerte de Gaitán no era por matar a Gaitán solamente, sino era desarticular todo ese movimiento campesino que se había instalado en las zonas de capitalismo en Colombia y desmontarlo. Entonces digamos que en ese sentido podría tener esas consideraciones, pero creo que, sino que en lo que menciona Gonzalo Sánchez es cómo surge todo todo un desarrollo intencionado desde las mismas víctimas. Mientras que aquí Monseñor Guzmán y Falbora y Eduardo Umaña son investigadores que recopilan las voces y demás, ¿sí? Pero el informe en sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces digamos que el segundo momento, hablamos de la década de los 70 a los 80, cuando aparecen estas organizaciones, estas instituciones, y allí comienzan a aparecer ya retablos de los desaparecidos, los plantones, el involucramiento de familiares
en la labor documental. Entonces ya hay toda una, vamos, los que hacen el archivo son las familias, los familiares, y estas familiares llevan a un plano de denuncia jurídica. Entonces allí, al hacer la denuncia de la persona desaparecida o violentada, etcétera, en el plan, por eso también digamos que en el caso de la UP fue tan, digamos que se pudo reconocer el genocidio, fue por la disciplina que tuvieron los militantes en hacer las denuncias y en hacer denuncias jurídicas muy bien estructuradas, que es un caso que es único en Sudamérica, en Latinoamérica. Es que en Guatemala hay procesos de denuncias, pero no tan sistemáticos y tan ordenados como se hizo en Colombia. Digamos que esos archivos pues fueron hechos de los militantes, pero que lo llevaron al plano de denuncia jurídica. Y allí pues entonces vamos a encontrar también otros actores como la iglesia. La iglesia se vincula pero tardíamente en Colombia. Entonces vamos a encontrar la labor pastoral y la doctrina social de la iglesia, especialmente de la Compañía de Jesús, y tiene que ver cuando hay personas, sacerdotes asesinados, y entonces el CINEP, la Javeriana, crean la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y comienzan a hacer un trabajo. No quiere decir, por ejemplo, el campo del padre Javier Giraldo, que es pues totalmente diferente al padre de Ru. ¿Sí? Entonces digamos que aquí ustedes del Centro Nacional de Memoria Histórica van por una vía que es por la vía del padre de Ru, pero hay otra vía que no se reconoce mucho, que me parece que tiene más trabajo de memoria y de trabajo político, que es la labor que ha hecho el padre Javier Giraldo, que tienen que ver con esa acción de la iglesia. Y bueno, digamos que hay un tercer momento que tiene que ver con la década de los 80s al 2000. Y allí entonces vamos a encontrar la memoria ya se moviliza al contexto social e internacional. Ya las denuncias no se hacían solamente en los juzgados y demás, sino que hay denuncia nacional, periódicos de difusión, por ejemplo la revista Alternativa y otras, y hacer denuncias internacionales. Y allí, digamos que entonces vamos a encontrar un giro en el tema de la memoria, porque el Estado, en las negociaciones de Belisario Betancur, crea el Centro Nacional de Reconciliación en un intento de despojar políticamente a la insurgencia de la lucha de las memorias y de los territorios. Entonces, el Centro Nacional de Reconciliación era como darle lo que pedían las insurgencias sin llegar a acuerdos de paz. Era como quitarle el pez al agua. Y en ese sentido, entonces, allí las víctimas son reconocidas de cierta manera. Vamos, que tienen un espacio de reconocimiento. Y el último momento, pues, tiene que ver con el proceso de justicia y paz, que fue desde donde empecé, con las negociaciones con los paramilitares, y allí comienza, ahí es que a mí me parece que las víctimas dejan de tener un plano familiar, jurídico, estatal, y pasa a ser voz. La voz de las víctimas en Colombia retumba, se escucha, y de hecho los procesos de acuerdos con las guerrillas son resultado de las presiones de los movimientos de víctimas. En algún momento desde el CINEP se comenzó a hablar de que el movimiento de víctimas podría definirse como un movimiento social en Colombia y la necesidad de la búsqueda de la paz. Entonces vamos a encontrar desde la década de los 90, pero hasta el 2010, toda una lucha de las voces de las víctimas. Ya no aparece, digamos, en los retablos, sino en voces. Sin embargo, lo que mencionaba va a ser, digamos que esa es la tesis también de José Antequera, el hijo, ¿no? Su tesis de maestría, cuando él habla de la memoria como un relato emblemático. Entonces va a mencionar que la memoria en la primera década del siglo XXI es una memoria victimaria. Pero en la memoria victimaria se podía ver la voz de la víctima, digamos en sentido figurado.
o mirándola a contrapelo. Y el boom de la memoria de las víctimas tiene que ver con la aparición de la primera ley de víctimas en el año 2011, la ley de tierras y de víctimas y restitución de tierras, que permite reconocer a la víctima. Pero el problema es que esa ley se limita a la víctima como personas individuales, como personas que no pertenecen a organizaciones sociales, que no pertenecen a organismos, que no pertenecen a momentos históricos, sino es la persona en sí misma. Entonces, pero hay un reconocimiento de la víctima, pero es muy limitado. Y bueno, ahí vamos todavía en ese reconocimiento. Entonces, la segunda década del 2010 al 2022, o 12 al 22, son 10 años donde aparecen 3 informes de comisiones de verdad. Y allí los 3 informes están atravesados con la voz de las víctimas. Entonces vamos a encontrar el Basta Ya, el informe de La Habana, el de la violencia y las víctimas. Y bueno, no le doy mucho, me disculpan, pero no le doy mucho poder ni mucha fuerza a la Comisión de la Verdad del 2022. Pero es un informe de verdad, ¿sí? Pero digamos que fue un retroceso histórico en la voz de las víctimas, en el reconocimiento histórico de los victimarios, en el conflicto que ha vivido Colombia, que no le llamamos conflicto, sino es una guerra. Entonces me parece que ese informe del Centro Nacional de la Comisión de la Verdad, pues está la voz de las víctimas, están las narrativas de las víctimas, pero no hay una comprensión histórica de lo que ocurre de las víctimas, ¿sí? Por ahí una trivialización de la violencia, del conflicto, es decir, como que todos somos culpables, hay un equiparamiento al paramilitar con el guerrillero, al movimiento social, etcétera. Entonces me parece que ahí hubo, pero sin embargo hay un avance en que aparecen las víctimas y el informe, los 3 informes traen archivos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el Basta Ya utiliza memorias emblemáticas de 5 masacres terribles, ¿no? Y la Comisión de la Verdad, pues son como 18.000 narrativas de muchas personas, entonces hay toda una cantidad de archivos de memoria y entonces los podemos ver de manera sonora, visual, podemos ir a ver los documentos. Entonces es un gran avance sobre los archivos de la memoria. Y bueno, yo dejaría hasta ahí porque el tiempo se me pasó de manera, entonces no sé si hayan algunas preguntas o comentarios o también estar en contra de lo que yo acabé de mencionar, ¿no? Yo solamente algo que me parece que es importante y es que, claro, el gobierno Duque hizo del Centro de Memoria algo que no debió ser, que iba en contra de la misma normativa, pero se volvió a lo que era y la JEP tiene medidas cautelares para proteger el archivo del Centro de Memoria, para que eso no vuelva a pasar. No garantiza nada, por supuesto, ¿no? Pero digamos que al menos hay unas medidas cautelares que protegen de alguna forma frente a cualquier otro gobierno que llegue que quiera acabar con estos ejercicios. Y creo que esa es la muestra precisamente de ese ejercicio de disputa que lo has demostrado muy bien y que me parece fantástico. Y solamente quería decir eso, hay mil cosas, pero después las charlamos. Hola, me parece que este tipo de espacios son muy buenas porque ayuda, por lo menos en el contexto de la historia, lo que tú explicabas. Hay muchas narrativas que uno no, como que no tenía como muy claras y como que no se comprendían muy bien, sobre todo con el contexto de la violencia y como esa trascendencia que se ha tenido en la historia a través, bueno, desde la década de los 60, los 80, lo que comentaste en los 2000 y bueno, y lo que ha partido de aquí sobre las negociaciones que se han tenido con los paramilitares. Me parecen que son espacios muy buenos, pues lo que explicaste me pareció muy bueno, muy chévere. De hecho, en algún momento pensaría cómo hacer una especialización en historia. Entonces, yo soy archivista, pero sí me encanta mucho. Gracias. A lo que tú mencionas, sí, es que
También hay que ver que en el acuerdo con las FARC también aparecieron voces, y hay voces que todavía no han salido muy bien sobre el accionar de la insurgencia, ¿no? Que también, digamos, porque se le ha hecho mucho tratamiento a las voces del paramilitarismo, ¿sí? Y allí también, digamos, que también hay una necesidad de también mirar las víctimas también de las insurgencias, ¿no? Y que eso también, digamos, que ha sido muy necesario que se pueda revisar. Si no hay más comentarios o preguntas, agradecerles por asistir el día de hoy. Esperamos que podamos continuar con el proceso de los próximos 3 talleres. Recordarles que es importante que traigan como esa muestra pequeñita de su archivo, no que sea un montón, sino una muestra pequeñita. También estaba pensando, también pueden ser cassettes, DVDs, no porque los vayamos a visualizar, porque no tenemos los elementos para poderlos traer, sino sobre todo para que podamos identificar conjuntamente si tienen deterioros o si tienen afectaciones por hongos y demás. Pueden ser hojas, formato papel, pueden ser pósters, periódico, objetos, camisa, ropa, bueno. Digamos que eso es lo importante también dentro del archivo, y es que el archivo no únicamente es el formato papel, sino son todos estos objetos de memoria que hacen pues de nuestro archivo también, que nuestro archivo tenga una narrativa y cuente una historia, ¿no? Entonces recordarles, les esperamos el 1 de septiembre, les confirmaremos si es este mismo salón u otro, a las 2 de la tarde, acá en la universidad. Eso. Muchísimas gracias. Gracias.